que en paz descanse, se nos fue hace poco, Sergio Rodríguez, etc. Y también el caso de Actari, es otro de los libros que escribí a cuatro manos con el maestro Luis Brito García. Primero que todo, histórico. El triunfo de Petro es un triunfo histórico que hace llegar por la vía democrática y con un candidato vivo. Que sobrevive. Que sobrevive, que era uno de los grandes, es uno de los grandes miedos visto la historia de magnicidios. Inteligente, buen teórico. Preparado. La única forma de hacer la política es la preparación. La política, y no hablo yo del individuo, sino de también la voluntad manifiesta de que hay un pueblo preparado. Esta política de los gritones, de los alebrestados, de los bravucones, cada vez tiene menos cabida en estas sociedades contemporáneas. Y Petro se enfrentó nada más y nada menos que al establishment, a la estructura más incrustada históricamente en Colombia, que viene del santanderismo y que ahora se transfigura en el uribismo. Ya con Duque la decadencia del uribismo llegó a su ápice, y ahí emerge entonces la figura de Petro, que había sido ya varias veces candidato, esto hay que decirlo, y termina, bueno, llegando a unas elecciones contra todo un establishment a través de supuestos outsiders. Mire ese Venezuela en ese espejo, supuestos outsiders tiktokeros de adultos mayores. Mire ese Venezuela en ese espejo. Sí. Mire ese Venezuela en ese espejo. Y Petro, con paciencia, con inteligencia y con una presencia en el territorio, junto con Francia, su vicepresidencia, y esto es un aspecto fundamental, no se dejaron enceguecer solamente por las redes sociales o por los medios de comunicación, que en Colombia son muy fuertes y están en manos de una oligarquía muy virulenta. No se dejó enceguecer por eso, sino que se fue al territorio nacional. Y en las últimas de cambio estaba en el Chocó y en las zonas más pobres, llevando su mensaje. Y que utilizó mucho la radio. Tiene que ver con las discusiones de los otros segmentos. Y un relato coherente que no cambió. Un error de Petro, y yo pensé que iba a caer en el mismo en la segunda vuelta, es prostituirse a las redes sociales y tratar de hacer un espectáculo tiktokero como su adversario. Él mantuvo el mismo mensaje, coherente, la misma simbología, el manejo de la emocionalidad de la misma forma. No es un gritón, es un tipo más bien tímido. Y un aspecto importante que echa al traste todo este dogmatismo de las redes sociales pasa por lo que precisamente sucedió con el triunfo del pacto histórico en Colombia. Los primeros días han sido de mucha acción. Vertiginosos. Vertiginoso, esa es la palabra. Vertiginoso. Parece que tuvieron un año gobernando. Sí. Y en el caso de Venezuela, y esto a mí me alegra como venezolano, no solamente él, sino su equipo, es decir, las declaraciones que ha dado su ministro de Interior, que Colombia debería pedir perdón a los venezolanos, no es poca cosa. Las declaraciones que dio en relación a Guaidó, comparándolo con la nada, y precisamente citando el mito de la caverna, decía que Guaidó era simplemente una sombra que no existía. Mira. La designación de Plasencia como embajador es un acierto diplomático, político extraordinario. Las acciones que ha venido haciendo Benedetti más también. Competentes y brillantes. Sí. Y bueno, también su embajador aquí, Benedetti creo que se llama, ¿no? Benedetti, sí. El impacto presidente del Poder Legislativo allá en Colombia. Viene del uribismo, no nos equivoquemos, pasó después a apoyar a Santos. Benedetti, y ahora está con el pacto histórico. ¿Qué nos puede decir del impacto geopolítico de esta recuperación? Ya hay varios. ¿Cuál es el impacto geopolítico en el continente? Bueno, ya hay varios. El tema de, primero que todo, abrir las fronteras. Nosotros dejamos las fronteras cuando contribuye incluso también a abrir las puertas hacia Venezuela. Pero de toda la región, a eso voy. Es decir, no pensemos en Latinoamérica como una roca, es un organismo. Como dos países. Es un organismo, es como el mar que respira y que cambia todos los días. Desde la Patagonia hasta aquí al cabo en
en Falcón, es decir, Latinoamérica, una especie Sudamérica, de reposicionamiento, ¿no? Es de un ser Venezuela. vivo y ese ser vivo estaba truncado, la sangre llegaba hasta Brasil, llegaba hasta Colombia por todas las acciones diplomáticas y políticas y económicas contra Venezuela. Las relaciones con Estados Unidos. Primer elemento, se No abre hay la nada frontera. que no hagamos que no consultemos con Estados Unidos, dijo Y en el embajador Benedetti. durante estas reuniones que se están dando anuales en las Naciones Unidas, Petro está reunido con Biden. El mismo Petro que da un discurso en pro de la hoja de coca y de los agricultores, un discurso de vanguardia, polémico como el que más, está reunido con Biden y Biden lo quiere colocar al frente de el tema de la alimentación. ¿Se podrá iniciar una planetario. nueva relación de Estados Unidos hacia América Latina, Pero, basada en el respeto a la independencia, bueno, con la los Estados autonomía, Unidos la hay que tener mucho cuidado. Se la está jugando bien con Petro, porque Por ahora. Petro es un aliado, Colombia es el aliado. No olvidemos que estamos hablando de la Colombia con las bases militares. Sí, el segundo aliado militar. Pero también estamos hablando, Después de Israel. y vuelvo a tu pregunta, que en el 2008 se comenzaron a truncar las relaciones comerciales con Colombia. Pero para el 2008, Shemel, el intercambio comercial llegaba a 7.200 millones de dólares. Y se van a abrir las fronteras al final de septiembre, el 26 de septiembre. Sí. Y se prevé que puede llegar casi a 2.000 millones el intercambio comercial en estos últimos meses del año. Ya eso es un respiro para los dos pueblos y para Sudamérica toda. Estamos hablando que Petro va a la reunión de la comunidad andina y propone reinsertar a Venezuela. Sí. Y Venezuela dice, sí, es una buena idea, pero bajo otros criterios. Estamos hablando de Colombia, que recibe a las autoridades de la USAID, órgano con cuya plata se ha desestabilizado a Venezuela, al mismo tiempo que está avanzando en conversaciones y en una reunión inminente que van a tener en pocos días Petro y Maduro en la frontera el mismo 26 de septiembre. Estamos hablando de la posibilidad que Colombia comience a comprar nuevamente gas a Venezuela. Estamos hablando de la entrega que sucedió, ya es un hecho, de monómeros a las autoridades y al gobierno venezolano. Y además estamos hablando de una locución de Petro, que yo señalé en mi programa Desde Donde Sea en laiguana.tv, en la cual, al referirse a monómeros y a Guaidó, Petro utiliza el verbo robar. Es decir, llamó ladrón a Guaidó, así, en su cara. Con las evidencias en la mano. Con las evidencias en la mano, bueno, y con Leopoldo López diciendo que él no tuvo nada que ver ahora, yendo hacia adelante. Es decir, claro que todo esto, a pocos días de unas elecciones presidenciales en Brasil, juega, abona a una reintegración, a nuevos procesos de integración nuestro-americano. Y en ese caso, Petro va a ser un autor fundamental. Él entendió, para responder a tu última observación, que acercarse a Venezuela no tenía que ver con alejarse de los Estados Unidos. Porque además, en términos de la realpolitik, Colombia depende de los Estados Unidos. Ahora, yo sí quiero hacer un llamado de alerta muy serio, muy serio. La apertura o la reapertura de la frontera tiene que ser de forma muy inteligente, de forma muy detallista, porque no nos olvidemos que cada vez que abrimos la frontera, Venezuela termina desangrándose por ahí. Sí. Desangrándose. No olvidemos que Colombia tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y que lo que nosotros comerciemos con Colombia en términos quizás muy liberales puede repercutir en tener nosotros de facto un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Okay. No olvidemos que tenemos bases militares con aviones a minutos de atacar nuestro territorio en puntos neurálgicos. Es decir, todo esto se celebra. De verdad celebro estas acciones de Petro. Pienso que también el presidente Maduro ha avanzado a pasos agigantados y está en la mejor disposición, pero no olvidemos que históricamente el comercio entre Venezuela y Colombia ha sido beneficioso, sobre todo para el empresariado colombiano. Y ahora hay un nuevo empresariado venezolano que se comió las verdes
que apostó al país en medio de bloqueos, sanciones, guarimbas, intentos de invasión, y que este nuevo empresariado venezolano tiene que jugar un rol importante también en esta nueva apertura. Excelente. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este análisis situacional profundo, inteligente, como el que siempre hacemos. No, gracias a ti, a tus palabras, a tu invitación. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, veraz e inteligente. Hasta pronto.